Y ahorita te acabo de mostrar que lo que tú dijiste de las cruzadas como algo malévolo, algo malvado, me da a entender a mí y a la gente que te está escuchando que no has estudiado tanto el tema de las cruzadas. Yo nunca dije que las cruzadas fueron súper perfectas y que nadie cometió errores, pero lo que sí dije es que las cruzadas fueron algo bueno, porque defendieron a los pueblos, a las familias de los reinos cristianos que habían sido vandalizadas por siglos, por casi 700 años, por los reinos musulmanes. Y simplemente, de hecho, si tú analizas la historia, te vas a dar cuenta. ¿Sabes cuál es una crítica que se le hace a las cruzadas? La crítica es que se tardaron una infinidad en hacer algo. Dejaron crecer tanto el problema, se tardaron en responder. O sea, la pregunta que uno se hace es, ¿por qué no trataron de hacer algo antes? ¿Por qué no enviaron un ejército para frenar a esta gente que estaba atacando los reinos cristianos? ¿Por qué no lo hicieron antes? Foro abierto, preguntas y respuestas para católicos y protestantes. Uriel, bienvenido, Uriel. ¿Cómo le va? Buenas tardes, caballero, ¿todo bien? Hola, buenas tardes, Uriel. ¿Todo bien? ¿Desde dónde nos acompañas, querido? Desde aquí, de Argentina, querido. Los argentinos siempre presentes. Eh, Pues bienvenido, querido Uriel. ¿Católico o protestante? y no me gustan mucho las etiquetas, ¿viste? Pero más que nada quería preguntarte, porque siempre escucho tus debates, ¿viste? Tus tertulias. ¿Perteneces a alguna denominación en lo particular? La iglesia evangelista, básicamente cristiano evangelista. ¿Es como pentecostal o bautista o no denominacional? No tiene denominación porque Okay. simplemente nosotros nos conectamos con Dios a través del Espíritu Santo y después tenemos nuestra ideología, la cual debatimos y básicamente Ajá. eso. Pero es como Pero es parecido al okay. pentecostal y, Es como tipo más que pentecostal nada. en Sí, parecido a devoción, eso. Pues. en Más que devoción nada, como, no tan ortodoxo. Es más tirando a protestante, ¿me entendés? ajá. Pero tienen como credos o tienen alguna declaración de fe, tienen algo que digas, esto es lo que yo creo, mira, aquí te lo entrego. Mira, por ejemplo, nosotros no creemos en imágenes, al igual que los católicos, como creencia. Se puede debatir o no racionalmente desde la filosofía, Ajá. pero nosotros no creemos Pero, que se conecta con Dios a través de imágenes. A través sí, de imágenes, pero es tan decir, como bonitas que, ajá. Fíjate que tan bonitas que son las imágenes. Mira, detrás de mí, no sé si las alcanzas a ver. Tengo una de este lado sí. y otra acá, ¿no? Acá está la Virgen, Madre de Dios, y de este lado está Jesús, el buen pastor. ¿Por qué no les gustan las imágenes a ustedes, Uriel? Básicamente porque la conexión con Dios está en el espíritu y el espíritu es individual a cada persona. Con lo cual, yo no puedo conectarme con Dios simplemente tocando una foto o algo, sino a través de la oración, una oración directamente conectada con el Espíritu Santo y en el Ajá, cual las imágenes físicas y materiales, como por ejemplo en la iglesia, nosotros no creemos que la iglesia sea un lugar donde realmente un edificio construido con ladrillos y estructura a base de la materia sea un lugar digno, donde, o sea, puede ser un templo de oración, pero no es un lugar donde sea de Dios ni de Jesucristo, nada, simplemente es un lugar que fue creado por seres humanos en el cual la gente se conecta, nos unimos para rendirle pleitesía a nuestro Señor, pero no creemos que ese lugar sea el único lugar donde nos podamos conectar con Él. Por ejemplo, yo ahora estoy en mi habitación y yo puedo hacer una oración tranquilamente y conectarme con el Espíritu Santo y Él me ajá. va a dar palabras de fe para yo poder conectarme con el Porque, Señor. ¿sabes? Nosotros, los católicos, creemos en las dos cosas. Nosotros creemos que estamos unidos espiritualmente, nos unimos en nuestro espíritu, tenemos una unión con Dios por medio de Cristo. Y también hacemos oración y también vivimos por fe y también estamos en contacto con Él por medio de sus promesas en la santa palabra de Dios. Pero no se sigue que porque tengo una unión espiritual no debo concluir que lo material lo voy a desechar. Por ejemplo, el arca del pacto en la antigua alianza era algo material, era algo de madera, de oro, y había estatuas. Sin embargo, la presencia de Dios ahí venía, se encontraba allí. O sea, Dios mismo, si Dios mismo no rechaza lo material, ¿por qué nosotros vamos a rechazar las cosas materiales? En otras palabras, por ejemplo, mira, tú, ahora mismo, Uriel,
Yo lo único que veo de ti es la parte material, pero aparte de lo material, tú tienes lo espiritual, ¿verdad que sí? Tienes una parte espiritual. Entonces, la iglesia es igual, Uriel. La iglesia tiene su parte material y tiene su parte espiritual, porque somos criaturas, no somos espíritus flotantes que vivimos como los ángeles en las nubes o algo así, sino que vivimos acá en la tierra. Pero está bien, nada más me entró la curiosidad sobre esto, pero te voy a dejar que hagas tu pregunta o cuál era el tema que te gustaría tratar. Sí, a mí me parece más, digamos, más coherente, por ejemplo, en nuestra iglesia evangelista cristiana, el tema de no tener un líder el cual su palabra sea irrefutable, como en el caso de los católicos, porque los católicos tienen la palabra del Papa y es palabra santa, y en ese caso en el cual él comete un error o haga algo que está mal, por ejemplo, te voy a dar el ejemplo del Papa Francisco, yo soy argentino, él, igual, él Pero también, sí, pero, pero ¿sabes? dos segunditos, Nosotros no, dos segunditos. entiendo, sí, pero para que la gente no se confunda, no creemos que la palabra del Papa es palabra santa. Nosotros, esa no es doctrina católica. Pero vos sos católico. Sí, 100% en comunión con el Papa Francisco y con todos los papas, pero no creemos que la palabra de los papas es palabra santa o como tú dijiste, palabra irrefutable. Eso no es católico. Mm. Ah, bien, Ujú. ahí creo que no, ahí pensé que sí. O sea, por No. ejemplo, te tiro el ejemplo del Papa porque sé que estuvo metido con temas de la izquierda, temas de ser un poquito flexible en el caso de los movimientos LGBT o cuestiones que son progresistas, que son de izquierda, y creo que en ese caso la Iglesia Católica es conservadora de derecha y yo soy conservador de derecha, yo soy liberal. Entonces, creo que en ese caso cuando el Papa Francisco hablaba o tenía que decir alguna opinión, creo que fue demasiado tibio y demasiado fresquito, pecho frío, ¿viste? Como le decimos acá, en vez Ah, de ser ok. bien tibio, decir, no, no, esto no es, esto es así y esto es así, ¿me entendés? Creo Entiendo. que hay... Pero sí, ahora ya entiendo tu punto, ¿no? Pero qué bueno que aclaramos que no es una doctrina católica que la palabra o la opinión de los papas es palabra santa o que es irrefutable. O sea que la iglesia tiene su doctrina. Entonces, hay momentos en la historia donde la iglesia tiene que definir exactamente qué debemos creer sobre una determinada doctrina y entonces los papas a través de la historia han tenido que hacer una definición en unión con los obispos, hacen una definición sobre alguna doctrina, llámese la Trinidad, llámese la divinidad de Jesucristo, llámese el canon de la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en cuanto a opiniones de corte político y social, cada papa tiene sus opiniones, algunos ven las cosas políticas de una manera, luego llega otro papa y ve las cosas políticas de otra manera, pero esa no es la palabra de Dios, ni los católicos estamos obligados a recibir la opinión política de algún papa como si fuera, como dijiste tú, palabra santa o palabra irrefutable. Esa no es doctrina católica, no funciona así en la iglesia católica, pero lo quise aclarar y qué bueno que expresaste bien lo que tenías en mente y una vez que hemos aclarado que no es así como funciona, me imagino que tienes alguna pregunta así ya más concreta, ¿no? No, y entonces, para usted, ¿cuál es su base de conocimiento o qué es lo que lo hace sentir que ustedes tienen la razón por sobre las otras religiones? Sí. Si me decís que no es El, el Papa. muy bien, muy buena pregunta y me gustó. La respuesta es que Cristo, cuando vino a la tierra y después se fue al cielo, eh, antes de irse al cielo, nos dejó una iglesia. Y esta iglesia le puso liderazgo. Y este liderazgo son los apóstoles. Y luego de entre los apóstoles a uno, lo singularizó como líder. Y a esta iglesia, con este liderazgo y con este líder singular, que es lo que hoy llamamos Papa, que significa Padre, Cristo le hizo una promesa, que el Espíritu Santo los iba a ayudar, para que por un lado recordaran las palabras de Él que les enseñó. Y les dijo, les enviaré a otro consolador, el paraclito o el paracleto. Les enviaré a otro consolador y Él les recordará lo que yo os he dicho y Él os guiará a toda la verdad. Es bien interesante porque les dice, mira, Él les va a recordar lo que les he dicho en el pasado, pero Él también los va a guiar a toda la verdad en el futuro. Entonces, esta iglesia, con estos apóstoles y con este líder a la cabeza que es el Papa, recibe la promesa de este Jesús de Nazaret de que el Espíritu Santo los iba a asistir
para recordarles las enseñanzas de Jesús, pero para guiarlos también en el futuro con los retos que se iban a enfrentar. Entonces, esta es la razón por la que nosotros creemos que esta iglesia, que es la Iglesia Católica, es la única fundada por Cristo y la única que tiene la asistencia del Espíritu Santo para guardar lo que llamamos el depósito de la fe. El depósito de la fe es la palabra de Dios en su forma oral y en su forma escrita. Y en los concilios se usa eso, la palabra de Dios, que es su forma oral, tradición, y la forma escrita, Biblia. Se utiliza eso para enseñarle a todos los fieles de todo el mundo la doctrina que deben recibir para que no sean arrastrados por todo viento de doctrina, por errores, por malinterpretaciones. Y eso, esa dinámica, todo lo que acabo de decir, esa dinámica existe en la Iglesia Católica. Por eso creemos que la Iglesia Católica es la única fundada por Cristo, la que tiene el depósito de la verdad. Y más allá de las buenas intenciones y de las muchas buenas personas que existen en las otras comunidades, hay una sola iglesia. No podemos permitir que grupos se separen y que enseñen cosas diferentes. ¿Cómo ves? Bien. Está buenísimo. Me gusta la explicación. Muy bien explicado. Y ahí en ese caso me parecería a mí como opinión, ¿no? Creo que en el caso de la Iglesia Católica logró obtener el poder político para lograr la hegemonía de quedarse en el poder como de todas las religiones que había, logró quedarse en el poder en la Edad Media. Entonces yo creo que no sé si es tanto por lo que sea la religión absoluta que tiene la razón de todas, creo que todas creen en Dios, algunas por ahí, bueno, quizás sean éticamente peores que otras, como la musulmana, por ejemplo, que es peor, pero creo que si creen en Dios, creo que todas son religiones al fin y al cabo, pero la que logró la hegemonía de poder, de política, de estar en el poder, fue la católica, porque podría haber ganado la cristiana evangelista, podría haber ganado la que vos dijiste, si hubiese Eh, ganado otra, hubiese sido más o distinto. menos. Más o menos. Sí, ganó la de ustedes porque ustedes lo financia el Estado, pero si hubiese ganado otra y si hubiese quedado otra en el poder y ustedes no serían la que domina el mundo con política, ¿entendés? Re- Y no estaría el Papa Francisco ahí. Así que, Entiendo, pero sí, esto que decís suena bien, pero no es histórico, porque no pudo haber ganado la evangélica, ni la pentecostal, ni la luterana, ni la presbiteriana, porque no existían. Así de entradita, no existían todos estos grupos, estaban en los lomos de la misma iglesia, porque ellos salieron de la iglesia. Entonces, no es tanto que ganó la hegemonía del poder, sino que cuando Cristo vino como el Mesías, todos los reinos del mundo le fueron entregados a él. Él es el Mesías, Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y todas las sociedades que iban recibiendo el Evangelio no tienen la libertad para ellos crear sus propios credos o sus propias iglesias, sino que más bien ellos se convierten en súbditos de aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y los gobiernos, aunque seculares y aunque distintos de lo que es la iglesia, tienen la responsabilidad moral de tener sus leyes, tener sus gobiernos, tener su vida civil permeada, moldeada, informada, iluminada por la enseñanza de la iglesia. Y esto sucedió en lo que a la postre se llamaría la cristiandad. Naciones, reinos permeados, influenciados grandemente. No me refiero a paraísos, pero sí eran sociedades que en mayor o menor medida iban permitiendo el señorío o el reinado de Jesucristo sobre la vida social de esas naciones. Entonces no es tanto que sea la hegemonía del poder, sino más bien es naciones recibiendo el Evangelio, naciones que eran paganas, naciones que no conocían a Dios, convirtiéndose y eventualmente, repito, en mayor o en menor medida, iban permitiendo la influencia del Evangelio en la vida social. Y a eso se le conoce el reinado social de Jesucristo, porque todos los reinos le fueron entregados a Él. Él es el único que tiene derecho. Él es el único rey legítimo que tiene el derecho de reclamar todos los reinos. Obviamente ya vivimos en tiempos en los que muchos de esos reinos han cometido apostasía pues si a eso le agregamos lo que sucedió en el siglo XVI con la Revolución Protestante y todo esto, con los cismas y con muchos errores que brotaron, sí, tenemos una situación muy complicada, pero esa es la razón por la cual la Iglesia Católica tenía tanta influencia
no fue por imposición ni por haber ganado la hegemonía del poder, sino es porque el cristianismo es el que tiene que estar permeando la vida social. Sí, me parece que en el sentido ese que vos decís, creo que vos decís que no había otras religiones, pero siempre hubo otros sistemas de pensamientos y hubo otras religiones, lo que pasa es que imponían con las armas que no hubieran otras religiones, vos mismo lo dijiste, no le daban el derecho ni la libertad de que expresen su libertad de fe, su libertad de culto, para poder ponerse como otras religiones también alternativas al catolicismo, con lo cual a través Pero de las armas y hay un del problema poder ahí. punitivo del Estado, para que estoy hablando, yo te dejé hablar, déjame hablar un segundito. Sí, Entonces, yo sé, lo que pero tenemos que tener tenemos que tener un diálogo. O sea, si tú me quieres interrumpir para aclarar algo que yo estoy diciendo, se vale. Tú me puedes pero ya interrumpir hablé, si ves que es que sí, tú pero ya dices hablaste que vos, yo te dejé hablar, sí, por eso ya hablaste pero vos. no estamos en un debate. Quiero tener una conversación. Quiero que tú me puedas interrumpir y Ah, que yo te pueda interrumpir. bueno, Tú dices que los otros grupos tenían derecho. Eso es un error. El, la la Edad herejía y Media, el la Edad ok, Media, ¿cuánta la, gente se torturó? la herejía, la herejía y el cisma no tienen un derecho. ¿Tú ¿Por qué? crees que, cómo que por qué? Porque es un error, porque va en contra de la doctrina. Pero digo, la palabra herejía, como la estás utilizando vos, yo creo en el cristiano evangelista. O sea, el catolicismo cuando estuvo en la Edad Pero Media hizo cualquier cosa, eso no me lo puede Cristo no negar. fundó, Cristo no fundó a los pentecostales o lo que tú llamas cristiano evangelista, no fue fundado por Jesucristo. Sí, pero el apóstol Pablo de Tarso se aprovechó de eso y lo que inauguró en la Edad Media fue una etapa totalmente oscurantista. Pero ¿cómo es que dices que el apóstol Pablo de Tarso se aprovechó? ¿En qué sentido se aprovechó de eso? Y porque lo usó a su favor, lo usó de forma conveniente para ganar poder, para ganar cercanía con el Estado, con el poder. Y en una vez que se impuso eso, hubieron tiempos de oscurantismo en los cuales otras religiones y otros sistemas de pensamiento, como los filosóficos, se fueron censurando a través de sacarle, quitarle la vida con las armas, porque ellos tenían Pero el poder en el Estado. hasta ahora Los elegían. no has dicho cómo el apóstol Pablo se aprovechó. El apóstol Pablo fue eso, fue un apóstol de Jesucristo, fue un siervo de Dios y él no hizo nada malo. Él hizo al contrario, le hizo la voluntad de Dios y él predicó por todas las naciones. Y sí es cierto, él es uno de los principales responsables, humanamente hablando, de haber llevado el evangelio a muchas naciones, a muchos A pueblos. Roma. Pero eso es algo bueno, eso es algo loable, eso es parte de la obra de Dios. No sé de dónde sacas que él se aprovechó y que él ayudó de repente te brincaste del apóstol Pablo, te brincaste a lo que tú llamas oscurantismo, que no sé si sabías que esta clasificación o etiqueta, dices que no te gustan las etiquetas, pero es bien interesante. Dices, no me gustan las etiquetas, pero bien que las utilizas en contra de la iglesia y oscurantismo es precisamente una etiqueta, pero adivina qué, es una etiqueta de los anticristianos, viene de la llamada ilustración, de la llamada iluminación, del racionalismo francés, y tú estás utilizando categorías de los ateos, de los racionalistas, para aplicarla al cristianismo. Wow, ahí sí que te falló feo, ¿eh? Sí, pero la herejía, vos como estás diciendo la palabra herejía, son muy inteligentes, la verdad me encanta escuchar tus tertulias porque son una persona que sabe mucho. Y creo que por ese lado, cuando vos nombrás herejía, creo que es una palabra utilizada, del mismo modo en como yo califico al oscurantismo, como vos decís, yo utilizo la ilustración de la edad moderna, de René Descartes, de Immanuel Kant, para decirte que los que piensan distinto, para descalificar a los que piensan distinto. Entonces vos estás diciendo que las otras religiones son herejía. Entonces, vos te estás basando en tu verdad absoluta de creer que tu religión, Sí, de todas las que hay, es la verdadera, ahí y le tienes está razón. diciendo a los otros que son herejes porque piensan Sí, distinto a vos. sí, Entonces, al eso, final, ¿cuál ahí es sí la tienes verdadera? razón. Si hay tantas. Esto último que dijiste, de que me estoy basando en mi verdad absoluta para decir que las demás que tienen doctrinas diferentes son heréticas y que no son verdaderas, tienes razón. Bienvenido al cristianismo. Ese es el cristianismo que Jesucristo fundó. Lo ves desde el primer siglo con los judaizantes,
lo ves en el segundo siglo con los gnósticos, lo ves con los montanistas, con los marcionitas, lo ves con los donatistas, lo ves con los arrianos, lo ves con todos los grupos a través de los 20 siglos. Así ha sido, así como lo dijiste. Es que ustedes se basan en la verdad absoluta, ustedes se basan en su religión para declarar que todos los demás que se van separando o van enseñando cosas distintas son herejes. Sí, tienes razón. Así es, porque la verdad, por su naturaleza, es absoluta. Lo que tú propones, que es lo contrario, se llama relativismo. Y eso es precisamente uno de los frutos del protestantismo. Y bueno, olvídate, ya después con la llamada ilustración, que de ilustración tenía muy poco, pues tenemos este pensamiento donde, como tú decías, los herejes y los cismáticos tienen derechos. Eso es una idea ajena al cristianismo. El error no puede tener un derecho, precisamente porque no está en armonía con la verdad. Claro, lo que pasa es que no, yo nunca dije relativismo. A ver, si yo creo que en el relativismo yo no puedo ser, porque yo tengo un principio de razón suficiente que lo aplicó Aristóteles en la Edad Antigua. Entonces él decía que vos no puedes decir algo que al mismo tiempo sea contradictorio. Con lo cual, si yo digo que la verdad no existe, al mismo tiempo estoy admitiendo que mi propia verdad que estoy diciendo no existe, con la cual la elimino. Entonces, por lógica, yo tengo que creer que alguna verdad existe para poder hacer un principio de razón suficiente. Entonces, está bien, lo que vos dijiste es verdad, vos decís que tenés tu razón absoluta en tu religión, en tu catolicismo, pero los otros también piensan lo mismo. Por ejemplo, yo Ujú. podría pensar lo Sí, mismo de mí. Y ujú. eso, como, Sí, ese relativismo, ¿cómo lo sacás? sí, ¿Cómo lo eliminás, ese relativismo? Eliminando exacto. a los otros, que no te Sí, queda otra. pero no solamente porque sí. Eh, la pregunta es buena. ¿Cómo descubrimos realmente quién o quiénes son los que están en este relativismo? Esa es la pregunta correcta y sí hay una respuesta. La respuesta es que aparte de la lógica que tú bien señalaste, Aristóteles, que era uno de los que más sistematizaron la lógica, y el primer principio, de hecho es el principio más importante de la lógica, es el principio de no contradicción, que dice que dos tesis o dos propuestas que son contrarias, las dos no pueden ser verdad cuando se proponen al mismo tiempo y en el mismo sentido, porque es lo que llamamos absurdo, algo ilógico. Am, Resulta que hay algo que aparte de la lógica es la llamada revelación divina. O sea, la lógica debe estar allí. Por eso los gnósticos y grupos que no utilizan la lógica, el sentido común, eh, caen en un subjetivismo bárbaro, se hacen esclavos de su propio entendimiento. Pero aparte de la lógica, aparte de la razón, del sentido común, debes permitir eh, la revelación divina. Y en la revelación divina, ahí entra Jesucristo, quien trajo la plenitud de la revelación que se fue dando gradualmente desde los tiempos de los patriarcas, de la antigua alianza, del pueblo de Israel. Y Jesucristo es ese logos, hablando de razón, es ese logos, ese verbo, y Él es el que nos trajo la plenitud de la revelación. Ahora, entonces necesitamos escuchar lo que Jesucristo enseñó. Y Jesucristo enseñó y aparte de enseñar, instituyó. O sea, Jesús tiene enseñanzas y tiene instituciones. Entonces tú deberías preguntarte, ¿cuáles son esas enseñanzas y esas instituciones de Jesucristo? Porque si es cierto que Él es la plenitud de la revelación, que Él es el logos, que Él es la razón, ¿cuál es entonces lo que Él enseñó y qué instituyó? ¿Instituyó iglesia o no instituyó iglesia? Entonces, si Jesucristo sí instituyó una iglesia y sí instituyó un, un grupo de maestros que tienen la autoridad para enseñarle al mundo la verdad, entonces ahora necesitas decir, ¿dónde está esta iglesia? ¿Dónde está esta iglesia que Jesucristo instituyó? Y tu deber sería recibir la enseñanza de esta iglesia. Ahora, la única razón, y aquí te voy a dar el paso, la única razón por la que tú no tendrías que hacer esto es que no creas que Jesucristo es la plenitud de la revelación, que no creas que Jesucristo tiene enseñanzas bien concretas y también hizo instituciones como una iglesia, como un grupo de maestros que tienen la autoridad del cielo para enseñar la verdad a las naciones. Si tú no crees nada de esto que acabo de decir, entonces puedo entender por qué dices que uno puede ser lo que uno quiera
Y mira, yo pienso que el principio de revelación no es suficiente como para demostrarme a mí que eso te demuestra que el catolicismo es la religión verdadera. ¿Sabes por qué? Porque hay cristianos o hay ortodoxos o hay protestantes que a ellos se les revela como que ellos tienen la razón absoluta. Entonces, si eso es subjetivo, si hay gente que piensa que la religión de ellos es la verdadera y vos pensás que la tuya es la verdadera, entonces la revelación no demostraría que en realidad hay una religión absoluta y digamos, objetivable que pueda ser venida a partir de un ser humano, ¿entendés? Nosotros somos humanos, con lo cual nos conectamos con Dios, pero siempre va a ser subjetivo porque estamos sujetos a la realidad de ser humanos. Entonces, si yo te digo que a mí se me revela que la iglesia verdadera es la musulmana, con lo cual es totalmente mentira, te lo estoy poniendo de ejemplo, pero se me va a revelar eso. ¿Por qué a los musulmanes se les revela eso y a los católicos se les revela otro? Entonces creo que el principio de revelación no es suficiente como para probar que la Iglesia Católica es la verdadera como tal, de todas las que hay, de todas las religiones en general. Con lo cual el concepto de herejía que usaste recién no, lo estás utilizando como para descalificar a tus enemigos o a tus detractores que son de otras religiones. Creo que está bien utilizado por parte de la filosofía utilizar el concepto de decir que los católicos utilizan el concepto de herejía para descalificar, no más que nada, no más que eso. Al final termina siendo un concepto Ok, de descalificación. ok. Entonces tú no crees que Jesucristo es la plenitud de la revelación divina. No lo crees, ¿verdad? Sí, sí lo creo, pero te estoy diciendo que a cada persona, por eso te digo, mi religión, el Ok, evangelista cristiano, cree que es subjetivo a cada persona. No te estoy diciendo que es relativo. No, no es relativo porque Jesús es absoluto y es parte de Dios. Y Dios es todo, ¿no? Dios es absoluto, sí. Ahora, cuando se trata de nosotros, que somos humanos, no podemos tener una revelación totalmente directa y perfecta porque eso iría contra nuestros principios de humanidad, de ser humanos y de equivocarnos. Con lo cual, yo pienso que se nos puede revelar a nosotros, sí creo que se nos puede revelar, pero a cada persona se le revela de una forma. Por eso te digo, yo me puedo conectar con Dios, tanto en mi casa como en una iglesia. Con lo cual le saco la autoridad a la iglesia ok. de poder darle una posición al cura que está allá adentro o al sacerdote que está de turno y poder decirle a los otros qué es lo que tienen que hacer y le saco la autoridad moral que tienen. No es así. Nosotros tenemos Entiendo. pastorado, el pastor nos enseña porque sabe más, porque ha estudiado más, pero él no tiene ninguna autoridad porque yo puedo decir 2 más 2, 4 y él me puede venir a decir 2 más 2 es 6 y igual siendo un pastor, ¿me entendés? Entonces, Muy bien, muy seguimos bien. siendo seres humanos. El Papa se ha Sí, equivocado y los curas se equivocan. sí, yo sé. Pero entonces es que dices que sí crees que Jesucristo trajo la plenitud de la revelación. Lo dices, pero en la práctica lo rechazas. Porque si fuese cierto que Jesús trajo la plenitud de la revelación, uno debería de entender que esta revelación no se perdió, sino que esta revelación le fue encargada a la iglesia que Jesucristo fundó. Y si es cierto que tú crees en Jesucristo como la plenitud de la revelación, tú deberías creer que cuando Él prometió que iba a estar con esta iglesia todos los días hasta el fin del mundo, entonces tú deberías estar dispuesto a creer que eso se cumple en la historia. Sí creo en la revelación, pero creo que es subjetiva a cada individuo de cómo se le vaya a revelar el Espíritu Santo, ¿me entendés? Y ahí está el problema, O ¿eh? sea, Eso se llama subjetivismo. Eso que dices que crees que es subjetiva de cada individuo, ese es el subjetivismo. Es como el dicho que dice que cada cabeza es un mundo. Tú crees una cosa, tu vecino bautista en cree ningún, mira, otra cosa. escuchá, en ningún lado de la Biblia dice que Jesús haya inaugurado una iglesia católica, no lo dice, Sí, ¿entendés? sí, sí lo En, dice. en todo Porque la artículo, iglesia que... católica como tal, ¿no? Es Sí, más, porque dice, no adorará católica... imágenes, dice, no adorará imágenes y no adorará ningún tipo de imágenes que sean como las que tiene la iglesia católica. Y Eso no nosotros no dice la tenemos imágenes. Biblia. Eso lo dijiste tú, eso lo dice Uriel, pero la Biblia no dice eso. Y Pero bueno, mira, me regreso. mostrame en dónde dice que diga que la iglesia católica es la verdadera, o que el catolicismo apostólico romano tiene que ser lo verdadero. Y si alguien lo puso fue a conveniencia de poder, no porque realmente fuese una revelación divina. Eso lo puso debe haber puesto un romano o un chabón que estaba con el poder y que lo tenían torturado y que dijo, bueno, pongamos esto porque me tienen Ok, cagando y me quieren matar. Y lo muy voy a bien. poner porque me conviene. Cuando Jesucristo resucitó,
Cuando Jesucristo resucitó de los muertos y envió a su iglesia a todas las naciones, ahí tú te estás dando cuenta que la voluntad de Cristo es que su iglesia, con su doctrina, esté en todas las naciones. Entonces, es por eso que le llamamos Iglesia Católica, porque esta doctrina está en todas las naciones y es la misma doctrina creída por todas las naciones. O sea, en otras palabras, es universal no solamente porque está en todo el mundo, es universal porque la misma doctrina es creída en todo el mundo. Esa fue la voluntad de Cristo cuando dijo, No, el toda cristianismo, autoridad me es dada, entiendo, pero ahora me toca, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo. Eso incluye el año 2025. Entonces, mira, tienes a Jesucristo resucitado de los muertos, diciendo que esta iglesia que acababa de fundar debía ir a todo el mundo y enseñar todas las cosas a todo el mundo, y diciéndole que él iba a estar con la iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Entonces tú preguntas, ¿dónde en la Biblia vemos una iglesia católica? Yo pregunto, si la iglesia de la Biblia es enviada por Jesucristo a todo el mundo con una misma doctrina, y luego Jesucristo les promete que va a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo, eso incluye hasta el 2025. Entonces, ¿por qué pensar que esa promesa de Cristo no se va a cumplir? Entonces, es la misma iglesia con la misma doctrina, y eso es gracias al Espíritu Santo, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras corrupciones, a pesar de nuestras maldades, se sigue cumpliendo la promesa. Una iglesia, una doctrina en todo el mundo. Por eso decimos que es la iglesia católica. Sí, igual acabo de encontrar que utilizaste la falacia ad populum, que es decir que porque en todos lados además no está en todos lados, los judíos no creen en Jesús y no creen en nuestro Redentor. Entonces Sí, no pero es eso tan es la universal incredulidad. como vos crees. Esperá, No, lo no, que no. vos crees que es Universal no esperá, significa dos absoluto. segunditos, mirá. Sí, Universal pero no todavía no. significa absoluto. No, vos dijiste que universal es en todo el mundo. Sí, tenés razón, Sí, a eso eso se sí le lo llama dije, universal. pero nunca Sí, dije, sí, nunca dije que es absoluto. Hay una gran diferencia. Por ejemplo, mira, está bien, por ejemplo, pero no es universal. El cristianismo sí es universal, lo conocen en todo el mundo más que la Coca-Cola. Ahora, el catolicismo no. El sí, catolicismo está impuesto en ¿te los puedo hacer una países pregunta? donde. ¿Te puedo hacer una Sí, pregunta? Ok, tú dijiste el cristianismo sí es universal. Te pregunto yo, ¿todo el mundo es cristiano? no. ¿Te fijas Yo que te dije, no se necesita que todo el mundo sea cristiano para que puedas decir que es universal? De la misma manera, no se necesita que todo el mundo sea católico para decir que la iglesia es católica, es universal. Simplemente universal significa que es algo que no pertenece a una región muy limitada de la geografía, sino que está esparcido por todo el mundo. De la misma manera que tú aceptaste que el cristianismo es universal, a pesar de que no todo el mundo es cristiano, es lo mismo. La iglesia católica es eso, es católica, a pesar de que no todos se someten a la enseñanza de la Iglesia Católica. qué bueno que lo aclaraste. No se trata de una democracia. Por ejemplo, hay personas que dicen, ¿ustedes por qué no hacen caso a Martín Lutero, a Juan Calvino? Sí, pero no se trata acá de lo que diga el pueblo, se trata de lo que Cristo le entregó a la iglesia. Eso es lo que llamamos depósito, el depósito de la fe. Y la iglesia es el guardián, es el custodio, es lo que protege aquel depósito, claro, con la asistencia del Espíritu Santo. Pero lo que tú dijiste más bien prueba la posición católica, que no depende de las mayorías, no depende de lo que opina la democracia, no, depende de lo que Cristo le entregó a la iglesia. Y te digo una cosa, mira, es bien sencillo. Si la iglesia católica Depende de es la falsa, dictadura que ustedes impongan. Depende no es una de lo que dictadura ustedes impongan. realmente, no es una Sí. dictadura, más bien se Entonces, si no trata es del señorío de democrático, Jesucristo. Se trata del señorío de pero que Jesucristo, viene pero de la quiero Edad decirte Media. algo, quiero invitarte a El pensar algo. apostólico románico viene de Uriel, la Edad Media impuesto por el no, Estado. No viene eso porque dice, se le haya ocurrido a la gente. eso dices tú, pero no es así. Eso Pero dices entonces tú, no pero sabe no es así. historia. No sabe historia. No, Conozco no me va a decir que historia. no. El que no Bueno, conoce entonces, historia eres tú. pero hermano, pero es que no puedes negar que en la Edad Media se impuso el catolicismo y el romanismo en papa, todo eso se impuso en la Edad Media. Ha habido reinos que se han convertido y han recibido la doctrina. Pero si tú conocieras la historia tan a fondo, te darías cuenta que lo que la Iglesia Católica cree ya se creía mucho antes incluso del emperador romano Constantino. Las doctrinas católicas ya Sí, las puedes encontrar pero no presentes. estaba en el poder. Claro, Pero no estaba. porque eran perseguidos, pero no se sigue. Imagina que en la Argentina llega un presidente que es un presidente católico.
Y él dice, sabes, voy a beneficiar a la doctrina católica porque yo creo que esta es la de Jesucristo. Eso no es algo malo, eso es algo bueno. Claro, ahora eres evangélico y me imagino que lo ves como algo malo, pero cuando no existían los evangélicos, esto era algo bueno. La gente era católica, la gente era cristiana y la gente estaba contenta de tener un gobernante, un rey que favorecía la revelación, que favorecía el evangelio, que favorecía el cristianismo. Y si tú me dices, sí, pero ¿por qué tendría que ser católico, José? Pues porque no existía el protestantismo, no existían los grupos pentecostales. Esos son grupos modernos. Por eso, yo te estoy tirando abajo tu argumento de que porque está impuesto el catolicismo en otro lado, es la verdadera iglesia del mundo, es Pero no es por universal. eso. Y no Yo es. no usé ese argumento. Yo no usé el argumento de que porque es una religión grande ya es la verdad. Ese no fue mi argumento. Mi argumento Sí, fue que porque Jesucristo, no es no. natural. Mi La argumento fue iglesia que católica no es Jesucristo natural. fundó una iglesia y en esa iglesia estableció maestros y a esa iglesia la mandó a todas las naciones y a esa iglesia le prometió que iba a estar con la iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Ese es mi argumento. Claro. Pero entonces, si yo vengo ahora con la iglesia evangelista, ponele, y empezamos a hacer un montón en el mundo y lo sacamos al Papa de Roma, lo sacamos al Papa de Italia, Eso no prueba y la bueno, verdad. entonces, bueno, no prueba la verdad, exacto, es lo que te estoy diciendo, pero prueba que no es verdadera la iglesia por la iglesia No, católica por estar hegemonizada en no. el poder Si lo que dices, y por si haber lo que ganado dices poder con tú el tiempo, con la historia. Si lo que dices tú fuese verdad, entonces significa que la iglesia durante los primeros 3 siglos no era verdad, porque eran una minoría perseguida. Entonces, lo que tú acabas de decir, que si los pentecostales crecen en número y se apoderan del control mundial, que eso entonces ya es la verdad. No, porque la iglesia católica fue una iglesia perseguida, una minoría que ciertamente fue creciendo, creciendo y creciendo, pero ya Ah, era y verdad. las cruzadas, Cuando era y las perseguida, ya cruzadas en era verdad. España, ¿qué pasó? No Y las depende del cruzadas, poder. Las y las cruzadas fueron una cruzadas, maravilla. ah, todo esto. Las cruzadas fueron algo bueno, más allá de que no fueron perfectas, fueron algo bueno. ¿Sí sabías tú que las cruzadas vinieron en respuesta después de 700 años de que los reinos musulmanes estuvieron atacando los reinos cristianos? Tal vez no lo O sea, sabías. quiere decir que entonces quiere decir que vos estás relativizando la moral ¿Lo porque es sabías? relativa de ¿Lo acuerdo al sabías? catolicismo tuyo. No, no, no. Te pregunté que si lo sabías. Estuvo mal la cruzada, estuvo mal la cruzada. ¿Sabías, sabías o no sabías que las cruzadas simplemente fueron una respuesta después de 700 años de ataques de los reinos musulmanes? ¿Lo sabías o no lo sabías? Más vale que lo sabía, pero Sí, a ver, no asesinaron te gente escuché. igual. ¿Dijiste que lo sabías o dijiste que no lo sabías? Sí lo sabía, pero está mal igual, está Pues no mal matar. parece. Vos estás No creo, relativizando la no creo ética. que lo sabías por lo que acabas de decir. Entonces, mira, Yo lo tú sabía, yo veo lo que, sé, pero si por eso te digo las cruzadas. veo que Pero te vos estás gusta la historia, relativizando la ética. veo que te gusta, Vos- Uriel, déjame hablar. Veo que te gusta la Bien. historia, pero te hace falta analizar un poquito más. Entonces, no es que yo sepa toda la historia, porque no sé toda la historia, pero sí me gusta tratar de aprender. Y ahorita te acabo de mostrar que lo que tú dijiste de las cruzadas como algo malévolo, algo malvado, me da a entender a mí y a la gente que te está escuchando que no has estudiado tanto el tema de las cruzadas. Yo nunca dije que las cruzadas fueron súper perfectas y que nadie cometió errores, pero lo que sí dije es que las cruzadas fueron algo bueno porque defendieron a los pueblos, a las familias de los reinos cristianos que habían sido vandalizadas por siglos, por casi 700 años, por los reinos musulmanes. Y simplemente, de hecho, si tú analizas la historia, te vas a dar cuenta. ¿Sabes cuál es una crítica que se le hace a las cruzadas? La crítica es que se tardaron una infinidad en hacer algo. Dejaron crecer tanto el problema, se tardaron en responder. O sea, la pregunta que uno se hace es, ¿por qué no trataron de hacer algo antes? ¿Por qué no enviaron un ejército para frenar a esta gente que estaba atacando los reinos cristianos? ¿Por qué no lo hicieron antes? Y esa es la pregunta. Y ahí te das cuenta que más allá de que no fueron perfectas por un lado, pero al contrario, esa acción que defendía a pueblos tendría que haber venido antes. Las cruzadas fueron algo bueno, independientemente que no fueron perfectas, independientemente de que no se hizo todo como se tendría que haber hecho. ¿Hubo fallas? Sí, sí hubo fallas, pero generalmente hablando, fueron algo bueno porque defendieron a las familias de los pueblos cristianos. Sí, encuentro que tenés relativismo moral porque vos decís que la ética
de que no estuvo tan mal lo que hicieron de matar tanta gente, es de No, acuerdo, es relativo a no lo tengo que es relativismo relativo moral. al ¿Sabías tú que es catolicismo. Claro, porque si lo diferente? hace el catolicismo ¿Te está puedo hacer una bien. Si pregunta? lo hace el Te- catolicismo está bien. Pero si vos no, hubiese estado al lado de los musulmanes, no te hubiese gustado que te te puedo hacer una mataran pregunta. a Te puedo tu hacer una familia. pregunta. Te puedo hacer una Sí. pregunta. ¿Tú crees que es lo mismo la defensa personal que el homicidio? No, es más ético la defensa personal. Es más bueno, no tan Ok, malo. te fijas que no es relativismo. Yo ahorita, si yo usara tu forma de pensar, yo te pudiera acusar de relativista, pero no te voy a acusar de relativista, porque yo sí entiendo que hay matices y que hay una distinción. Entonces, yo creo que tú mismo ahorita te estás dando cuenta que aquí te acabo de mostrar que debes de hacer una distinción. Las cruzadas no fueron homicidios, no fueron asesinatos. Fue algo en defensa personal de los reinos cristianos. Eso es verdad. Pero, Pregúntale a cualquier historiador. pero se llaman cruzadas porque fueron avanzando kilómetros, No, sacándole la se vida a llaman la gente, cruzadas ¿no? porque la bandera era la bandera de la cruz, porque era la bandera de los reinos cristianos. Y de hecho Bueno, es un apodo que nos dieron los cruzados porque usábamos la cruz. Entonces está te das bien, cuenta, ok, te pero das ¿cuántos cuenta que eran, kilómetros avanzaron? pero eso qué ¿Cuántos tiene que kilómetros ver, no avanzaron para? importa, es No irrelevante puede los pensar, kilómetros. no El puede punto pensar. Y principal, Jesús Uriel, decía, si te Uriel, golpean, el pones punto principal, la mejilla izquierda. no, es que así no funciona. Así no funciona. Cuando se trata de defender a una nación, no se trata de que vas a dejar que atropellen a tus ciudadanos y que Ah, ultrajen a vale. tus familias. No. Mira, la Argentina ha tenido momentos en su historia en que se ha tenido que defender y no lo hicieron de manera maligna o de manera malvada. Lo hicieron de manera legítima, donde se han tenido que defender, ya sea de Inglaterra, ya sea de alguna otra nación, para proteger la soberanía. Eso no es malo, tampoco es relativismo como tú dices. Entonces yo ya te probé que estás confundiendo. Te probé que no es correcto que digas que las cruzadas fueron algo como si fueran asesinatos, como si fuera una masacre. No fue así. Te probé que hay instancias en las que la violencia es aceptable cuando se trata de la defensa personal, cuando se trata de la defensa de una nación. Y tú mismo lo reconociste. Yo ya te estoy probando que no es como tú lo dices. Tú como que nada más todo lo que se te ocurre que es en contra de la Iglesia Católica, tú tienes una bolsa donde sacas todo lo que has escuchado durante toda tu vida en contra de la Iglesia Católica, pero te he probado y quedó grabado en video que no es así como tú lo propones. Mira, tengo 3 personas que me están esperando, Uriel, y le quiero dar la oportunidad a las demás personas. Dale, te digo lo último, te pregunto lo último. Ok. Como, a ver si me puedes plantar una solución, porque en la Iglesia Católica este es un problema muy frecuente. Lo último me lo respondéis y listo. Y sigo escuchando el debate de afuera. A ver, ¿qué pasa con los sacerdotes que están dentro de las iglesias católicas que abusan y se los cambia de iglesia y son inimputables ante la ley? ¿Por qué eso no se hace nada? Si no tuvieran tanto poder la iglesia católica, se les Ujú. podría castigar y meterlos a la Muy bien. cárcel como va la gente normal que comete esa aberración a la humanidad. Te ¿Cómo respondo. solucionar? Te respondo. En la Iglesia Católica, como te dije, no es perfecta y muchos miembros católicos han cometido muchos errores. Eso que tú dices es algo horrible, aberrante, reprobable, condenable, que no debería suceder. Y si solamente sucediese una vez, aún si solamente hubiera sucedido una vez, es suficiente para rechazarlo, para condenarlo. No importa que una sola vez haya hecho. Desgraciadamente, la Iglesia, a pesar de que es fundada por Cristo, ha tenido que luchar con miembros al interior, incluso jerarquía de la iglesia, que han permitido, que han escondido, que han perpetrado este tipo de situaciones. Pero es como cualquier otra religión, y no me estoy justificando, no estoy diciendo que por eso ya está bien, no. Pero también tú puedes analizar los grupos protestantes. Por ejemplo, hace poco salió un escándalo de los testigos de Jehová, donde también estaban escondiendo cosas, estaban ocultando cosas, y salió a la luz un gran escándalo. Pero no puedo yo decir que porque hay miembros de una religión que hacen cosas que no deberían hacer y aparte las esconden, y hay una red que está ahí al interior como protegiéndose los unos a los otros, no puedo yo decir que eso significa que esa religión es falsa. Lo que debo hacer es decir, ok, mira, ¿tienen sus pecados? Sí, pero todas las religiones tienen sus pecados. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cómo le hago? Porque si no me voy a volver loco porque todo el mundo tiene pecados. Entonces, lo que voy a hacer es tomar lo que esta religión cree, ver si esto es histórico, si esto es verdad y compararlo con lo que esta otra religión cree. Por ejemplo, si tú dices, yo quiero saber, José, si debo ser pentecostal toda mi vida y morirme pentecostal, o quiero saber si lo correcto es ser católico, ¿cómo le hago?
compara lo que enseña la Iglesia Católica, compara lo que enseñan los pentecostales, porque si comparas pecados contra pecados, corrupción contra corrupción, abusos contra abusos, te vas a volver loco porque vas a decir, no, pues nadie tiene la verdad. Hay abusos, hay corrupción, hay pecados en el mundo protestante, pero también hay abusos y hay pecados en la Iglesia Católica. Entonces nadie tiene la verdad porque todos son unos pecadores. Te vas a O volver sea, loco. o sea que si otros roban, yo puedo robar. Tu No, argumento de la falacia de tu no, que vos estás diciendo que porque otras iglesias lo hacen, la iglesia católica no hay que hacerle nada, no, no, son no. Lo que inimputables. te estoy Bueno, diciendo es que no pero deberías el cura dice que no descartar se a la lo quiere. Iglesia. Lo que te dije es que no debes descartar a la Iglesia Católica simplemente porque hay miembros en la Iglesia Católica que cometen crímenes, porque entonces Está nadie bien, tiene la verdad. Nadie ¿no? tendría la verdad. Bueno, pero ¿qué hay que hacer con esos curas? ¿Hay que meterlos presos o los cambiar a otra iglesia, a otra sucursal No, de ustedes? hay que ajusticiarlos. Tiene que venir la Ah, justicia sobre ellos. Y exactamente. eso se hace, pero no siempre se ha hecho y es una pena, es una desgracia, da mal testimonio y esa es una de las Mm, manchas, pero es como dijo Moisés. Moisés le dijo a Dios, nuestra es la mancha. Nuestra es la mancha, no es tuya la mancha, Dios, no es tuya la mancha, Señor. Entonces, no se trata de que porque mis pecados, mis corrupciones, mis maldades, mis manchas, eh, eh, porque son reales, no significa que lo que yo digo creer ya no es verdad, porque si no nadie sería cristiano. Ni tú serías cristiano, ni yo sería cristiano, porque tú también tienes manchas, tú también tienes pecados, tú también tienes cosas que has hecho en tu vida, pero no significa que la creencia en Cristo que tú tienes en tu persona ya no es una creencia verdadera. ¿Te imaginas que llegue un, qué sé yo, un budista y que te diga, tu Cristo es falso? Eso que tú dices de Cristo es falso porque mira tus pecados, mira tus manchas, mira las cosas que tienes en tu vida, mira tu inmoralidad. Por lo tanto, tu Cristo es falso. Tú le vas a decir, no, esas son mis manchas, son mis pecados. Cristo es aparte. Yo soy el que le soy infiel a Cristo, pero no juzgues a Cristo por mis pecados. Lo mismo te diría yo. Lo que han hecho estos sacerdotes y lo que han hecho otros para esconder eso y solamente estarlos cambiando de un lugar a otro, esas son las manchas de ellos, pero no podemos culpar a Cristo de las manchas de aquellos que se supone que deberían de ser ejemplo, que deberían de ser un modelo, que deberían de ser el ideal. Hay que distinguir. Si te fijas que varios de los temas que venimos tocando, siempre todo lo llevo a hay que distinguir. Ni siquiera estoy así como que ignorándolo o rechazando todo lo que tú dices. Lo único que te digo es que hay que distinguir. Uriel, si no tuviera otras personas, acá le seguimos, pero voy a rezar por ti, te doy mi palabra, voy a rezar por ti, Uriel. Sigue dale. buscando, dale la oportunidad. Yo te lo digo sinceramente, termino con esto. Yo no quería ser católico. Yo soy de México. En México tuvimos un sacerdote, Marcial Maciel. Marcial Maciel, él hizo mucho daño. Y yo decía, ¿cómo es posible que este señor que fundó una orden que estaba creciendo, los legionarios de Cristo, y siguen todavía? O sea, ¿cómo es posible que este fundador cometió estos abusos, cometió estas maldades? ¿Cómo es posible que eso sea de Cristo? Y eso para mí era una piedra que me estorbaba y yo hacía que yo rechazara todo lo católico. Pero un Ahí día es me di donde está el cuenta y tema dije, del individuo. Porque ahí "Ujú, donde estoy yo con el tema del individuo, porque si diferenciamos que, que porque estás en una religión católica va a ser 100% perfecto y moral, no es así. no, Yo creo que depende del individuo cómo maneje su ética y su moral personal. ahí tienes Entonces, razón, mira, ahí tienes razón, entonces, porque al final, por eso no hay que meter a toda la misma bolsa. Yo entiendo claro, que hay gente católica muy buena como vos, que son un tipazo, son un capo, pero entiendo que hay católicos, por ejemplo, a mi sobrina la abusó un católico, ¿me entendés? Un sacerdote, un cura de lo que está en la iglesia, pues ¿me mira, entendés? Y después, qué ¿sabes qué le desagradable hicieron? Lo situación. ponen en la iglesia, no lo metieron preso, ¿entendés? Y el chabón sigue libre por vivito y coleando, y nadie le hizo nada. Y ahí sigue, ¿me entendés? Entonces yo Mira, digo que no hay que jugar a todos es en la una misma desgracia bolsa. esto. Sí, yo sé, claro, es lo que te estaba tratando de explicar. Am, y sabes una cosa, es cuando uno entiende por qué va a haber un juicio final. No sé si has escuchado hablar de un juicio final, el juicio final. Al final, Sí, nada cuando de viene esto va a Cristo quedar y nos impune. juzga. Así es. Sí. Al final, nadie va a quedar impune, aunque uno diga, yo soy el arzobispo y que no sé qué tan... Sí, pero si usted no estuvo bien con Dios, al final a usted lo van a agarrar y usted va a dar cuentas, ¿no? Entonces, también uno puede decir, no, pero que yo fui pentecostal.
Sí, pero al final Dios te va a juzgar y va a ver quién eres realmente. Pero acá la cuestión importante es esta: más allá de los pecados, más allá de los escándalos, más allá de los abusos, más allá de la impunidad, más allá de las injusticias, la pregunta del millón de dólares es, ok, pero si hay una verdad y yo quiero esa verdad. Entonces, si otros han fallado, ellos van a dar cuentas, pero yo quiero hacer las cosas bien y yo quiero saber dónde está esa verdad. ¿En verdad existe esta iglesia? En verdad la iglesia católica es la fundada por Cristo? ¿En verdad lo que ellos llaman el depósito de la fe es lo que Cristo le dio a esta iglesia? Y eso es lo que son preguntas que tú debes hacerte y te va a tomar tiempo. A mí me tomó 4 años de estar investigando, estar leyendo, estar escuchando, analizando, preguntando. Había momentos que ya me quería ser católico, había momentos donde no quería saber nada de la iglesia católica. De repente decía, ya no voy a pensar en esto, lo voy a hacer a un lado, no, porque esto me está causando que esté pensando mucho, y después lo trataba de ignorar y adivina qué, no pude ignorarlo. De repente me volvían otra vez las preguntas. Yo, mira, lo traté de ignorar tanto, Uriel, que a mí un día me dio miedo de que dije, me estoy haciendo al tonto. Dije, estoy tratando de ignorar cosas que ya estoy aprendiendo y estoy tratando de usar excusas que aún tengo, y me da miedo que me voy a morir y que no hice nada con lo que fui descubriendo de que era verdad en la iglesia católica. Me dio tanto miedo que, ¿sabes qué hice? Agarré un pedazo de papel y hice una lista de las cosas que yo ya descubrí que eran verdad de la iglesia católica. Hice una lista. A pesar de que yo todavía tenía dudas y yo todavía no quería ser católico, pero ya había cositas que había descubierto y las escribí. ¿Sabes para qué las escribí? Las escribí y las puse al lado de mi cama para que cada día que yo me levantara, yo viera esa lista y que eso me sirviera de un recordatorio para que no me hiciera tonto y que no tratara de olvidar lo que yo ya estaba descubriendo. Entonces, mi único problema ahora era tratar de resolver las dudas que yo tenía sobre la Iglesia Católica. Y me tomó tiempo, fueron 4 años, pero ahora te lo digo. Soy católico. Si tú me preguntas, José, ¿la Iglesia Católica es perfecta? No es perfecta, pero sí fue fundada por Cristo. Cuando digo no es perfecta, me refiero a nuestros pecados, porque la doctrina sí es perfecta y sí fue fundada por Cristo. Ahora, yo sé que tú me escuchas y tú puedes decir, sí, pero tengo 1000 objeciones, pero esa es tu tarea. Yo te voy a dar a ti esa tarea. Esas Claro. objeciones que tú tienes, trata de resolverlas, pero no te justifiques con los pecados de los católicos. Más bien pregúntate, a ver, ¿esto de dónde viene? ¿Lo enseñaron los padres de la iglesia? ¿Lo enseñaron los primeros cristianos? ¿Cómo es que creen los católicos esto? ¿Por qué usan imágenes? Todo tiene una respuesta, te lo digo sinceramente delante de Dios. Todas las objeciones que tú tienes, Uriel, de verdad te lo digo 100% seguro, tienen una respuesta, Uriel. De verdad, todo tiene una respuesta, te lo puedo garantizar 1000%. Por eso sigo escuchando tu canal y digo lo último, ya me salgo. Creo que yo coincido con Sócrates cuando decía, solo sé que no sé nada. El ser humano es un sujeto atado a su humanidad, con lo cual no puede nunca encontrar la verdad absoluta, porque siempre va a venir otro que lo refute, entonces estamos en una eterna búsqueda de la verdad. Creo que eso Al me queda como menos, conclusión. al menos que alguien se presente diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, lo de Sócrates lo Todavía no entiendo lo veo a Cristo. lo de Sócrates lo entiendo desde el punto de vista humano, pero Que no veo a Cristo. cuando el verbo de Dios hizo carne, eso refuta a Sócrates, porque Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Uriel, te mando un abrazo, querido. Un fuerte abrazo hasta la Argentina. Dale, Dios te hermano. bendiga. Claro. Voy a rezar por ti. Dios te bendiga. Dale. Chao, chao. Chao. Ahí tuvimos a Uriel desde la Argentina. Recen por él.